Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno que ya se van conectando. Me da mucho gusto que poco a poco van entrando a esta reunión para tomar esta palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Siendo una noche algo calurosa, pues vamos a dar inicio a esta palabra. Y quiero que juntos oremos para que sea el Espíritu Santo guiándonos y podamos entender su palabra. Amado Padre, te damos muchas gracias. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se va conectando. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel y tu misericordia, Señor, es nueva cada día. Gracias porque nos permites poder disfrutar, Señor, y poder conocer de tu palabra. Conocemos, Señor, que en muchos lugares esto es penado, Señor, y es motivo de cárcel. Y hoy te damos gracias porque en tu misericordia nos permites libremente poder escuchar tu palabra. Nos permites, Señor, estar conociendo cada día más quién eres tú, hermoso Padre. Y hoy estamos muy agradecidos porque tú nos permites, Señor, poder conocerte. Tú nos permites, Señor, poder conocer cada día más lo que tú hiciste, lo que tú estás haciendo, Señor, y lo que tú harás en futuros tiempos, Señor. Te damos gracias, te damos toda gloria y toda honra, Señor, y tú sé obrando. Hermoso Espíritu Santo, obra esta noche en cada uno, que puedan sentir esta palabra como ese consuelo, como ese abrazo de Padre, Señor, y que tú nos hagas entender que las diferentes circunstancias que vivimos son para ser fortalecidos y para entender aún más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra. Amén. El tema de hoy es: tu adversidad es una oportunidad. Y primero vamos a conocer qué es una adversidad o qué se define como adversidad. Y es una situación difícil de llevar, representa dolor, angustia e incertidumbre, un tiempo y espacio del cual todos queremos escapar. ¿Qué es una oportunidad? Está definido como aquel momento que resulta ser propicio o el indicado. Tendrá un final exitoso o por lo pronto las condiciones están dadas para ello. Es decir, que la victoria será posible. En la Biblia se nos muestran distintos momentos de adversidad que pasaron siervos de Dios. Jesús mismo pasó adversidades, pero todo esto es con un propósito. Si tú estás pasando en este momento alguna dificultad en tu vida, sea en la área que sea, todo esto es por un propósito y te va a ayudar, aunque parezca que no es así y aunque no veas una salida. Y esto nos hace, o para qué es necesario pasar por adversidades. Esto es porque nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros tenemos que ser semejantes al Padre y de esta manera también exaltar su nombre. Y vamos a empezar a ver algunos ejemplos de siervos que pasaron dificultades. Y el primero que te quiero mencionar muy rápido es David. Recordemos que él fue perseguido y él fue odiado por Saúl. Entonces aquí podemos ver algo muy importante y es el ataque de su propio hermano en la fe. ¿Y cuántos no nos hemos sentido de esa manera, no? Nosotros nos podemos sentir como David, porque quizás nosotros tenemos un hermano en la fe que constantemente nos ataca, que constantemente nos insulta. Quizás no lo hace con ese afán de abiertamente quererlo hacer o darlo a notar, pero sí nos lastiman sus comentarios, sus agresiones o sus indirectas también puede ser. Otro ejemplo que te quiero mencionar es Sara. Ella fue enfrentada a la esterilidad. ¿Esto qué quiere decir? Ella no podía tener hijos. A su edad que ella tenía era imposible que ella pudiera tener hijos. Y nosotros lo podemos llevar esto a hoy en día nuestros sueños, nuestros anhelos. Nosotros podemos ser estériles en alguna área de nuestra vida en el que nosotros tengamos algún deseo o algún anhelo. Si nosotros queremos quizás algún trabajo o tenemos el anhelo de un aumento de sueldo, todo este tipo de cosas son situaciones en las que nos podemos ver estériles. Es decir, que no somos capaces de dar esa vida
o detener esta situación a favor de nosotros. También podemos ver a nuestro propio Señor Jesús. Él vivió la traición de Judas porque lo vendió. Entonces, ¿cuántas veces tú no te has sentido traicionado por algún familiar, por algún amigo que tú amas, que te dice primero una cosa y resulta ser otra? Alguna persona que tú amabas, tu pareja, que te dice que sí va a hacer algo y termina haciendo todo lo contrario. Y nos sentimos como, pues, traicionados. Entonces, veamos qué dice la palabra acerca de esto. Y acompáñame al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 30. Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 30. Del 28 al 30, y la palabra nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos esta hermosa palabra que el Señor nos da, y es: todas las cosas ayudan a bien. Y entonces nosotros podemos regresarnos a los ejemplos que te mencionaba. Podemos ver que el propósito que había en David, él tenía un enemigo que era Saúl, pero él no comenzó siendo su enemigo. Él comenzó siendo un amigo, él comenzó siendo un mentor. Pero ¿qué ocurrió? Que en él se halló envidia, que en él comenzaron a surgir sentimientos contrarios a Dios. Pero esto, ¿por qué pasó? ¿O esto a qué se debía que sucediera así? Esto era una preparación para él, porque él posteriormente iba a ser rey. En ese momento yo puedo imaginarme a David pues triste, porque él veía a Saúl como un amigo y como un siervo de Dios. Imagínate ver de esta manera a alguien y de repente saber que él te está atacando, que él te está persiguiendo porque te odia. Entonces esto es algo muy duro de poder analizar y digerir cuando te sucede a ti. Y no puedes estar entendiendo por qué está ocurriendo, pero es porque Dios tenía un propósito para él, y esto era llevarlo a que él fuera rey. Pero esto lo hacía que él tratara con su carácter. También podemos ver que Sara pues no tenía ninguna posibilidad, ¿verdad?, de que a esa edad ella pudiera ser madre, ella pudiera dar vida. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que Dios, en donde ella no podía actuar, Él sí lo pudo hacer. Entonces ella dio vida. Pero no solamente ella pudo tener un hijo, porque Isaac no fue un hijo cualquiera, fue un gran también siervo de Dios. Y no solamente eso, él fue bendecido con una gran cantidad de riquezas. Él era un hombre muy bendecido. Y también nosotros pues nos encontramos con la historia de nuestro Señor Jesús, porque sabemos que él fue traicionado. Entonces pues tú puedes pensar, ¿no?, con las personas que tú estás, que tú caminas, que tú te rodeas, podría parecer algo muy normal, y una de esas personas traicionó a Jesús. Pero ¿qué sucede? Todo esto tenía un propósito, y así tenía que ser, porque de esta manera Jesús nos iba a poder dar redención, Jesús nos iba a poder dar salvación y también vida eterna a causa de eso que él tuvo que pasar. Entonces vemos cómo en la historia, en la palabra de Dios, encontramos siervos que pasaron por momentos de dificultad, y hay muchísimos más. Y hoy me quiero enfocar en la historia de José, hijo de Jacob. Creo que todos ya hemos escuchado acerca de él, y seguramente tú te sabes mucho esa historia, y lo relacionas mucho con que él era un soñador, porque él tenía sueños. Dios le revelaba cosas a él en sueños, que muy probablemente cuando era chico no lo entendía mucho, pero conforme fue creciendo, él vio esa sabiduría que Dios le revelaba. Entonces vamos a empezar por decir que José pues era hijo de Jacob. Entonces él tenía 11 hermanos,
Y tú dirás, ay, eran muchos, ¿verdad? Es que en ese tiempo pues no había televisión, entonces pues imagínate, eran 11 hermanos. Entonces estos hermanos pues le tenían envidia. ¿Por qué? Porque ellos sentían ese celo, porque veían que Jacob lo cuidaba mucho, lo quería mucho, lo amaba mucho. Pero ellos sentían que más que a los demás. Entonces, aunque el corazón de Jacob no fuera de esta manera y él los amara a todos por igual, ellos sentían esa envidia, ellos sentían ese rechazo. Entonces ellos comenzaron a hacerse ideas, ¿no? De esta manera que a ellos no los quería igual. Entonces empezaron a sentir envidia de él. En el momento en el que él tenía esos sueños y sabía él que era con un propósito, y cuando Jacob igual se dio cuenta que eran con un propósito, pues ellos también les daba muchos celos, ¿no? ¿Y cuántas veces no has pasado quizás tú por una situación así, en la que a ti te revela Dios algo? ¿Por qué? Porque tú estás en oración, tú eres una persona que realmente anhela el escuchar a Dios y el saber lo que Dios tiene para ti, y se lo comentas a alguien más. Pero si ese alguien más no tiene la misma revelación que tú, va a empezar a sentir envidia de eso que Dios te está dando. Y qué feo, porque se supone que somos un cuerpo y que cada uno tiene habilidades y dones diferentes, pero no siempre va a ocurrir de la misma manera. Entonces, ellos comenzaron con ese sentimiento. Obviamente no era un sentimiento que provenía de Dios, obviamente era un sentimiento que proveía y se apoderaba porque ellos le abrieron la puerta al enemigo, para que ellos comenzaran a sentir eso en su corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos comienzan a sentir deseos de quitarlo del camino. Ellos comienzan a ver la oportunidad que se presente para matarlo, para deshacerse de él y para ya sentirse tranquilos de esa manera. Entonces, en una ocasión José va a buscarlos porque ellos estaban en un lugar y va a buscarlos. Y ellos comienzan a ver que él está ahí, él está cerca, y empiezan a planear matarlo. Pero uno de ellos, que se llama Rubén, en ese tiempo se llamaba Rubén, él les dice que no lo mataran. Entonces él sí sentía ese remordimiento o esa sensación de: es mi hermano, ¿cómo le voy a estar haciendo esto? Entonces él les dice que no lo maten. Y ya, entonces empiezan a planear ellos: bueno, no lo vamos a matar, pero hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para quitarlo del camino. Entonces, ellos ven un pozo y lo avientan, ¿no? Lo quieren desaparecer y lo avientan. Pero ellos le quitan su túnica, la famosa túnica de colores, ¿no? Y era algo que lo hacía muy propio, que lo hacía identificar que era José. Entonces, le quitan en esa túnica para que sepan que es de él, y lo que deciden hacer es venderlo. Ellos deciden venderlo como esclavo. Entonces, ¿qué hacen o qué piensan? ¿Cómo vamos a llegar, no, con nuestro padre a decirle que ya no está? ¿Cómo vamos a hacer para no darle a entender que pues nosotros fuimos quien lo desaparecimos, quien lo vendimos? Entonces ellos, muy ingeniosos, mientras yo leía este pasaje decía: wow, o sea, todo lo que ellos hicieron con tal de quitarlo de su camino, y veo todo el ingenio que ellos tuvieron para hacerlo. Entonces ellos manchan esa túnica de sangre, matan a un animalito y lo llenan de sangre esa túnica y se la llevan a su padre. Entonces se la presentan y le dicen: mira, creo que esta túnica es de tu hijo José, ¿no? Entonces él en ese momento la ve y dice: ay, ¿qué está pasando? Entonces él piensa, o sea, él comienza a hacerse sus historias también, y él dice que un animal salvaje lo mató y se lo comió. Entonces, ¿qué ocurre después de eso? Pues él deduce y afirma que José está muerto. Entonces se mantuvo estando de luto por mucho tiempo. Él, imagínate sus días tan difíciles que tuvo al saber que perdió un hijo asesinado por un animal, ¿no? Ni siquiera era verdad, pero él compró esa mentira. Él compró esa mentira al momento en el que ni siquiera sabía bien lo que había pasado, y decide comprar esa mentira con la cual llegaron
pues sus hijos. Entonces él nunca pensó en la falsedad que estaba viviendo. Entonces él acepta la mentira y comienza un tiempo de luto en su vida. Entonces imagínate cómo es la vida de una persona que está pasando por luto, que está pasando por la pérdida de un familiar, que está pasando por todas esas dificultades y enfrentarse a muchas situaciones dentro de ese mismo luto. Porque comienza la culpa, comienza el hubiera, y comienzan a ocurrir muchas cosas en tu mente de es que no hice esto, es que hubiera hecho esto. Y entonces te empiezas a llenar de culpa y de dolor, y eso fue lo que Jacob estaba viviendo en ese momento, ¿no? Él sentía eso de, es que imagínate por un momento lo que él estaba pensando, ¿no? ¿Por qué lo dejé ir solo? ¿Por qué lo abandoné? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Entonces esa es una adversidad muy fuerte que nosotros como humanos vivimos en relación al apego, al amor que sentimos por las personas que nos rodean. Cuando es el momento en el que ellos mueren, es eso, ¿no? Y peor si nosotros no les compartimos de la palabra, si nosotros no tuvimos esa oportunidad de llevarlos a Cristo. Y por ejemplo a mí me pasó, porque yo tenía a un amigo, el cual conocía desde que estaba muy chiquita, y él murió a la edad de 18 años. Entonces a mí me llenó mucho de culpa porque ya comenzaba yo a conocer de la palabra, pero no estaba muy adentrada, no sabía aún muchas cosas, ni siquiera yo estaba muy afirmada en el Señor. Entonces cuando él muere, pues yo sí sentí mucha culpa posterior a que yo conocí de Cristo, porque dije, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no en ese momento yo ya conocía bien de ti, Señor, para poder haberle hablado de ti, y que él si tenía que morir, pues muriera en ti, y él ahorita pues estuviera pues con nuestro Señor, ¿no? Y sintiendo su presencia, y sin embargo no lo pudo conocer, él no hubo alguien que le hablara pues de Dios. Entonces esto es algo muy fuerte, y más cuando es alguien, una persona que tú amas. Entonces aquí podemos ver una comparación muy importante entre Jacob, el padre de estos muchachos, y otro padre que se nos menciona en la Biblia, y este es el padre del hijo pródigo. ¿Cuál es la comparación que nosotros podemos hacer entre estos dos padres? Jacob dio por muerto a su hijo al ver las pruebas, al ver la evidencia de sangre, ¿no? Porque ni siquiera era de él, pero vio una prueba, una túnica, su túnica, y aceptó la mentira. En cambio, el padre del hijo pródigo, siempre tuvo la esperanza de que su hijo regresaría, de que él se arrepentiría de la mala decisión que tomó y regresaría. Entonces aquí vemos dos padres y dos comparaciones. Uno que aceptó la mentira y otro que vivió con la esperanza de que su hijo regresara. Y hoy yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué clase de padre eres? Y no me refiero a que quizás tú eres un padre que ahorita tú tienes hijos. Me refiero en algo espiritual. ¿Tú eres una persona que acepta las mentiras de Satanás? ¿O eres una persona que vive en la esperanza de Dios, de las promesas de nuestro Señor? Qué fuerte. Quiero que reflexiones un poco acerca de esto. ¿Qué clase de padre eres tú? Entonces, aquí hay algo muy importante. Y es que seguramente, ahora sí te voy a hablar un poco de un padre físico. En muchas ocasiones nosotros podemos perder la fe de ver, si tú eres padre, a tu familia que no quiere saber nada de Dios, que por más que tú les hablas, les has compartido, pues ellos no quieren. En este caso, si tú eres padre de familia, tus hijos, si tú eres hijo, tus padres, tus hermanos, tus primos, tus tíos, ves a tu familia, ¿no? Porque es el círculo en el que tú estás y es el que principalmente nos importa que conozcan de nuestro Señor. Entonces nosotros perdemos esa fe y nos comportamos como Jacob, ¿no? Vemos las evidencias de que ellos no quieren saber nada de Dios. Vemos todas las evidencias posibles porque vemos su manera de ser, su manera de actuar y decimos, no, pues de plano da a notar que no quiere saber nada de Dios.
Pero ¿cuándo nos comportamos como el padre del hijo pródigo? Cuando decimos, ok, yo estoy viendo que él de plano no quiere, pero yo tengo fe y yo tengo la esperanza, porque mi Señor me dice en su palabra que mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces realmente lo hemos creído? ¿Cuántas veces somos ese padre del hijo pródigo en lugar de ser Jacob? Y esto es algo muy duro. Entonces vemos a nuestra familia alejada, ¿no? Como José, que en ese entonces y en esos momentos, pues a él lo daban por muerto, pero realmente él no estaba muerto, ¿no? Él solamente estaba de parranda. Entonces nuestra familia está en esa situación. Creamos que ellos están igual que José en ese tiempo. Creamos que ellos no están muertos espiritualmente hablando no están muertos. Creamos que ellos están de parranda, que ellos están en un momento de rebeldía, pero que es nuestro Señor el que los va a confrontar y quien les va a dar la convicción de regresar al camino. A ver, tú te me estás yendo por allá, ¿no? Alíñate, regresa. Confiemos en que es Dios el que los va a regresar, porque podemos haber conocido a mucha gente y quizás a nuestra propia familia, que en algún momento estuvo alabando a Dios, estuvo sirviendo y ahora ya no están. Y para nosotros es duro saber eso y ver eso, que ya no están, ya no quieren saber nada de Dios. Pero creamos y seamos como el padre del hijo pródigo, que él tuvo siempre la esperanza de que su hijo regresaría. Entonces las promesas de nuestro Dios siguen ahí. Ahora encuentro otra comparación también entre esta historia de José y la historia del paralítico. ¿Por qué? Veamos esta comparación. Nosotros vemos que los hermanos de José compartían un mismo sentimiento, que era envidia, celo, resentimiento, coraje, en contra de José. Y nosotros podemos ver y recordar la historia del paralítico. Y ahí vemos algo totalmente diferente. Y se pueden comparar justamente esos dos comportamientos. ¿Por qué? Porque ahí vemos a un conjunto de hombres ayudando a una persona. Entonces, veamos la comparación. De este lado vemos a hermanos de una persona, los cuales compartían un sentimiento de coraje, envidia, es decir, actitudes de la carne. Y del otro lado nosotros encontramos a hombres con un mismo sentimiento, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban ver a ese paralítico ser sanado. Entonces vemos qué comparación tan grande nos muestra el Señor, ¿no? De ciertas personas que están movidos conforme a la carne y que para nada querían el bien de José, y un conjunto de personas que querían el bien para una persona que no podía caminar. Entonces recordemos que lo ayudaron y se subieron al techo de la casa en donde Jesús estaba y lo rompieron y lo bajaron, y imagínate todo el alboroto que hicieron, ¿no? Yo digo, yo quisiera tener amigos como los que ayudaron al paralítico, ¿no? Que armaron todo el argüende para que el paralítico pudiera estar cerca de Jesús. Entonces aquí el Señor me hablaba algo muy fuerte y muy importante, y es: ¿de quién te estás rodeando? ¿Cuáles son las personas que comparten tu círculo de amigos, en el trabajo, en un negocio, en la iglesia, hasta en la misma iglesia, ¿no? ¿Tú te rodeas de gente que te acerca a Dios o te estás rodeando de personas que te alejan de la presencia de Dios? Yo creo que todos queremos tener esos amigos que tuvo el paralítico, ¿no? Porque imagínate, yo me pongo a pensar, la historia solamente nos muestra en la palabra de Dios que lo bajaron, que ellos fueron, lo treparon a una, no sé si tabla o cama, no sé qué sería, y lo bajaron y lo acercaron a Jesús, ¿no? Pero imagínate todo lo que tuvieron que hacer para poder lograr subirse. Imagínate que tuvieron que conseguir una escalera para subir primero al techo. Tuvieron que conseguir una madera, una cama, ¿no? O lo que fuera para pues acostar al paralítico. Tuvieron que conseguir cuerdas para poderlo amarrar y poderlo bajar. Tuvieron que juntos ponerse de acuerdo para bajarlo, ¿no? Porque imagínense que lo bajaban más de un lado que del otro, no, pues el pobre se iba a caer.
caer, ¿no? O sea, fue un trabajo en equipo increíble. Entonces, yo creo que todos quisiéramos tener ese tipo de amigos, ¿no? Ese tipo de amigos que te diga, vámonos a comer, pero después de ahí nos vamos a leer la palabra, ¿no? Entonces, ¿de qué clase de personas tú te estás rodeando? Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces nosotros decimos, es que quiero un cambio en mi vida, quiero realmente amar a Dios, quiero estar alineado a su palabra. Y queremos nosotros cambiar, pero no queremos cambiar lo que nos rodea. Queremos seguir con los mismos amigos, queremos seguir con los mismos vicios, queremos seguir haciendo lo mismo. Entonces es algo ilógico querer un cambio en nosotros si antes primero no cambiamos toda nuestra atmósfera, todo lo que nos rodea. Entonces rodéate de personas con la misma convicción que tú, con el mismo amor a Dios o aún mayor, y sobre todo con personas que quieran y que amen y que deseen verte bien, crecer en el Señor, porque también sabemos que podemos rodearnos de personas que para nada quieran que nosotros estemos bien. Al contrario, nos quieren hacer lo mismo que José y desaparecernos, ¿no? Pero no, hagamos y rodémonos de personas y de amigos como de los que se rodeó el paralítico. Entonces, Dios siempre, regresando a la historia, Dios siempre hablaba con Jacob. La historia en la Biblia nos muestra que Dios hablaba con Jacob y Jacob hablaba con Dios. Entonces tú te puedes preguntar, bueno, si ellos tenían una relación, si Jacob tenía una intimidad con Dios, ¿por qué nunca le dijo Dios que José estaba vivo? Y lo dejó que siguiera creyendo que él estaba muerto. ¿Te lo has preguntado? Esto fue porque Jacob nunca se detuvo a pedirle a Dios. Él nunca se detuvo a clamarle a Dios una respuesta de lo que había pasado con su hijo. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Tenemos estas pruebas, tenemos esta situación, vemos a nuestra familia mal, pero nunca volteamos a decirle a nuestro Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está ocurriendo esto con mi hijo? ¿Por qué está pasando esto con mis padres? ¿Por qué está ocurriendo esto de esta manera? No lo hacemos, por eso Dios no nos puede responder, porque si nosotros no lo buscamos, ¿Él cómo se puede manifestar? Dios solamente se va a manifestar en donde se le busca, en donde hay un clamor, en donde hay una pregunta. Y Jacob no lo hizo. Entonces vemos que Jacob realmente era un hombre espiritual porque él buscaba a Dios y Dios le respondía. Pero en ese momento fue tanto su dolor, su desesperación, su tristeza, su luto, que no lo buscó, que se olvidó de preguntarle a su Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en la misma situación que Jacob? Y el dolor, el miedo, la frustración, la ansiedad, el estrés, todo lo que vivimos día a día nos desenfoca de lo que es Dios, nos quita de nuestra relación, de nuestra intimidad con nuestro Señor. Entonces, José nunca estuvo muerto. Él estaba viviendo una adversidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba creando en él una oportunidad. Él estaba en un proceso de crecimiento, de madurez. Y esto es algo muy importante por el cual nosotros vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida. Porque nuestro carácter tiene que ser formado, tenemos que llegar a ser maduros, tenemos que tener un crecimiento espiritual. Porque ¿de qué sirve que nosotros pasemos por la prueba y salgamos victoriosos si vamos a continuar igual? Obviamente no. Si nosotros estamos en la prueba, estamos pasando un proceso y salimos victoriosos, nuestro carácter tiene que ser diferente ahora. No podemos continuar en lo mismo, porque entonces no sirvió de nada haber pasado por ahí si vamos a continuar igual. Entonces, hoy quiero decirte que todo lo que tú puedas estar pasando, una enfermedad, alguna muerte de alguna persona que tú ames, una persona que te traicionó, un amigo que habló mal de ti, tu pareja que a lo mejor te engañó,
todo lo que tú puedas estar pasando en este momento, que se torna como adverso, todo eso va a crear una oportunidad, porque la palabra lo dice y lo deja muy claro, todas las cosas nos ayudarán para bien. Y esto es si nosotros amamos a Dios. Entonces, esto es lo que se genera en nosotros. Y aquí hay algo muy importante en esta historia, que nos muestra de estos hermanos. El momento en el que José pasa de todo este proceso, él vive muchas cosas, como bien ya todos lo hemos leído, y él llega a ser una persona muy próspera, él llega a ser gobernador de esas tierras. Entonces él tenía a disposición todo lo que él quisiera, él tenía a disposición todo el trigo, toda la plata, todo el oro, él era ya una persona bien acá, ¿no? Entonces, ahora las cosas cambian, porque todo lo que en el momento él vivió, que fue muy feo, fue, imagínense, traicionado por sus hermanos, lo quisieron matar, lo vendieron, fue esclavo, todo lo que él vivió, fue a dar a la cárcel, todo lo que él vivió, todo eso fue un proceso para que él estuviera preparado para recibir la gran bendición que Dios tenía para él. Entonces él ya era prosperado en todas las áreas. Y sus hermanos llegan a donde él estaba, porque ya se habían acabado las provisiones de donde ellos estaban, y llegan a Egipto. Entonces ellos al llegar ahí, pues se dan cuenta, ¿no?, que ahí hay alguien que les puede dar alimento. Y ahí vemos algo, o sea, en el momento no ocurrió, también eso llevó un proceso, pero ¿qué sucede? Que José pudo perdonarlos. Que José no los vio y dijo, a estos no les den nada por lo que me hicieron. Y cuántas veces nosotros sí actuamos así, cuando con nosotros son de una manera grosera o no nos comparten a lo mejor algo, nosotros queremos actuar de la misma manera. Y nosotros, si esa persona a nosotros no nos compartió, pues nosotros no queremos hacerlo cuando esa persona necesita, porque nos queremos desquitar de esa persona. Pero yo veo algo bien increíble en José, y es que él no actuó así. Él vio a sus hermanos necesitados, y él en ese momento pudo haber dicho, a ver, sáquenlos de aquí o mátenlos a todos, ¿no? Él pudo haber sido muy radical, pero él tuvo misericordia. Y él los perdonó, y él tuvo el amor para darles muchísimo de lo que Dios ya lo había, con lo que Dios ya lo había bendecido a él. Entonces hay que ser como José. Muchas veces nos hace falta ser como José en ese momento, ¿no? Y aquí hay algo que yo me cuestionaba, y es en el momento en el que él les dice que es José su hermano. Bueno, todos como conocemos la historia, pues comenzaron a llorar y todo, ¿no? Entonces él les dice que vayan y le digan a su padre que él está vivo. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué él mandó a sus hermanos a decirle a su papá que él estaba vivo, ¿no? Pues yo decía, pues si yo estuviera en esa situación, pues yo hubiera ido. O sea, en el momento en el que yo tuve, como en ese momento José, en el momento en el que él ya tuvo esas riquezas y podía hacer cuanto él quisiera, pues ir a buscar a su papá, ¿no? Y decirle, papá, estoy vivo, estoy aquí. Pero él no lo hizo así. Entonces él se esperó hasta que de repente sus hermanos llegaron, y con ellos les mandó a decir que él estaba vivo. Entonces yo me preguntaba por qué ocurrió así, que fue como, vayan a decirle que estoy vivo. Entonces encontraba algo, y es que los mismos que le mintieron al padre, ellos mismos tenían que enfrentar ahora la verdad. Entonces imagínate qué duro es eso, que los que le mintieron a su papá, los que le dijeron, ay, aquí está, no sé qué le pasó, yo creo lo mataron, no sé, ahora tenían que decirle que estaba vivo, y que ahora él era encargado de todas estas cosas, que ahora él era un gobernante, ahora ella era alguien bien acá. Entonces, imagínense qué increíble, ¿no? Cuando aquellas, si lo traemos ahora a nosotros,
aquellas personas y no lo digo por el hecho de que la persona que te hirió te tenga que pedir perdón de rodillas y ahora tenga que humillarse, no, pero sí confiamos en un Dios justo, en un Dios que hace justicia. Y si tú en algún momento sufriste de algo, te traicionaron, te hicieron de infinidad de cosas, en algún momento esas personas que te lo hicieron tendrán que enfrentarse a la verdad de Dios, tendrán que enfrentarse a eso. Entonces es increíble cómo nuestro Señor nos defiende y su misma palabra lo dice, ¿no? Y es increíble cómo aquellos que llevaron esa túnica con sangre, ahora lo que llevaron fue una carga de mucho trigo, de mucho alimento y de muchas riquezas también. Entonces vemos cómo en lo espiritual nosotros podemos ver que después de que quizás el enemigo nos ataca, nos señala, porque pues sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre. Finalmente las personas no son las que nos dañan, es lo que a las personas los gobierna. Después nuestro Dios nos dará esas recompensas, porque nosotros fuimos fieles, porque nosotros no respondimos a esa agresión, sino que nosotros nos enfocamos en sus promesas y seguimos adelante y no nos quedamos con eso. Entonces, qué increíble es ver esa restitución que tuvo José en ese momento, pero no solamente él, sino sus hermanos también pudieron ser enmendados de ese error que ellos tuvieron con José y se tuvieron que arrepentir de lo que le hicieron. Y sobre todo esa actitud que tuvo José, que fue increíble ver cómo a pesar de todo lo que le habían hecho, él no les guardó ningún rencor, al contrario, él los perdonó y todas las cosas pues obraron para bien. Entonces, qué increíble palabra nos muestra nuestro Señor aquí. Entonces, hoy quiero decirte que todo lo que estás viviendo, todo tiene un propósito y todo te va a llevar a la victoria, siempre y cuando tú no abandones el llamado que Dios te dio, no abandones lo que dio, el proceso que Dios te está permitiendo llevar, porque recuerda que Saúl vivió un proceso, pero a él ya no le importó, él ya estaba tan perdido que él ya no quiso continuar con ese proceso. Y Dios, ¿qué hizo? Pues se apartó de él. Entonces, si tú estás en el proceso, es porque Dios sabe que tú tienes solución, que tú puedes ser una mejor persona, que tú puedes aspirar a más en Él. Preocúpate cuando ya no estés en un proceso, porque ahí sí quiere decir que entonces Dios de plano vio que tú ya no querías y mejor se apartó. Pero bendito. Entonces, como te decía, pues vamos a terminar entregándole esta enseñanza a nuestro Señor y que Él sea el que nos dé esa fortaleza para que nosotros no abandonemos nuestros procesos, sino que sigamos adelante y que sea Él el que nos fortalezca, pues Él ha dicho en su palabra que todas las cosas nos ayudarán para bien, que todo tiene un propósito y que Él va a estar con nosotros en cada momento. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has hablado, tú nos estás dando una palabra, Señor, de consuelo, pero también, Señor, nos estás dando una palabra de exhortación, pues nos motivas, Padre, a no abandonar nuestros procesos. Hoy queremos, Señor, juntos pedirte perdón. Perdónanos, Padre, por las veces que nuestra adversidad nos ha ganado, por las veces que esos problemas, Señor, esas túnicas con sangre que nos evidencian, bendito Padre, todo lo malo que puede estar ocurriendo en nuestra vida, en nuestra familia, nosotros lo aceptamos, Señor, y creemos que ya no hay una salida. Perdónanos, Señor, porque aceptamos la mentira, la falsedad del enemigo que viene y nos ataca, Señor, con pruebas, con evidencias. Señor, perdónanos, porque nos olvidamos de tu palabra, nos olvidamos de tus promesas, Señor, y sobre todo nos olvidamos de clamar a ti, de pedirte una respuesta, Señor, antes de buscar cualquier otra cosa. Nos olvidamos, Señor, de tener una intimidad contigo primeramente. Por eso hoy, bendito Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte y queremos pedirte que nos perdones, Señor. Perdónanos por las veces que hemos dudado.
por las veces que hemos aceptado esas mentiras, esos dardos del enemigo que vienen a nuestra mente. Hoy tan solo nos humillamos, Señor, y queremos pedirte, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, esas personas que no abandonan su proceso, sino que conforme lo van viviendo, Señor, se van llenando de fe, de esperanza, Señor, de vida. Confían, Señor, en que saldrán victoriosas. Saldremos victoriosos, Señor, de esos procesos. Bendito Padre, ayúdanos, por favor. Fortalece nuestra vida, nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría, Señor, pues queremos entender los procesos por los cuales tú nos llevas, Señor. Tú conoces nuestro corazón, amado Padre. Tú sabes lo que hemos pasado. Tú sabes si hemos pasado traiciones, Señor, de personas que amamos. Tú sabes, Señor, si vemos a nuestra familia muy lejos de ti. Tú conoces, bendito Padre, si nosotros tenemos sueños y anhelos que aún no vemos esos frutos, Señor. Tú conoces, bendito Padre, lo que hemos vivido. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Por eso, bendito Padre, escudriña nuestra vida, Señor. Por favor, ayúdanos a ser cada vez más semejantes a ti. Queremos tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser por momentos como Jacob en ese momento, Señor, en esa situación. Ayúdanos a tener esa fe que tuvo el Padre del Hijo pródigo, Señor. Esa esperanza de que regresaría, Señor. Hoy queremos rogarte, Señor, ten misericordia de aquellos que amamos y que están lejos de ti, Señor. Tú conoces las veces que les hemos hablado de ti, que nos han rechazado, Señor, que se han burlado, que no han querido nada contigo, Señor. Y aún esas palabras que declaran que ellos no van a cambiar, Señor, que ellos están bien como están. Hoy te pedimos, ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos, bendito Padre. Pues así como un día tú dejaste a las 99, Señor, y fuiste por mí, creemos, bendito Padre, que lo harás con ellos. Creemos que tú lo harás, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. Y hoy te damos gracias, amado Padre, porque nos enseñas tu palabra, porque nos muestras, Señor, el corazón que tuvo José, pese a todo lo que le hicieron, Señor. Y hoy anhelamos, bendito Padre, ser más como tú, anhelamos ser a tu semejanza, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor, al que nos traicionó, al que nos vendió, Señor, al que nos quiso, Señor, matar, no necesariamente físicamente, sino quizás con palabras, al que nos quiso apagar el sueño que tú habías colocado en nosotros, al que nos dijo, tú no avanzarás, tú no sabes, Señor, tú no tienes la postura, tú no tienes el conocimiento de ser un líder. Todas esas voces, Señor, que nos han aturdido, hoy enséñanos a perdonarlas y a soltarlas en ti, Señor. Pues hoy queremos saber ser esos administradores de lo que tú nos has dado, Señor. Y muchas veces no podemos hacerlo a causa de todo lo que nos estorba. Perdónanos si somos orgullosos, Señor. Hoy tan solo te lo entregamos a ti. Hoy te entregamos todo lo que somos, bendito Padre, a ti. Pues hoy queremos ser mejores cada día, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Padre, te damos toda gloria y toda honra a ti, bendito Padre, pues eres el único que realmente merece ser exaltado, Señor. Gracias por tu hermosa palabra de hoy, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues ahora, después de esta hermosa palabra, pues es tiempo de pasar a nuestros diezmos y a nuestras ofrendas. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanitos. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Y pasamos a las ofrendas, a nuestros diezmos, a nuestras ofrendas, que cuando sea el tiempo vamos a depositar en el alfolí. Si me acompañan en Salmos 121 del 7 al 8.
que dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Así es, mis hermanos, como dice la palabra. Él nos guardará de todo mal, en ese negocio que tengamos, en ese trabajo o en cualquier actividad, mis hermanos. Él nos guardará de todo mal, de toda envidia, de toda palabra que pueda estar con el enemigo. Él nos guardará, hermanos. Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, porque Él es nuestro Dios todopoderoso que manda toda bendición a todos sus hijos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la sanidad, Señor, que das a cada uno de mis hermanos. Tú eres dueño, Señor. Tú eres dueño de todo oro, plata, bronce, de todo metal, Señor. Gracias, bendito Dios. Te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Recíbelas, Señor. Recíbelas, Padre. Y gracias. Gracias por esas bendiciones, Señor, que eres a derramar a todos tus hijos. Gracias por la obediencia que somos a tener, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Manda de tu bendición a mis hermanos, a cada una de su familia, Señor. Gracias por su casa, por su hogar. Gracias por sus alimentos. Gracias, bendito Dios. Y te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por aquel que no tiene algún trabajo, Señor, abre esa puerta del trabajo, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro sustentador, Padre mío, y en ti confiamos, Señor, en que tú todo lo harás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor. Y gracias por guiarnos en el camino correcto, en este camino de verdad, de amor y de misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Hemos terminado. No se les olvide mañana una nueva palabra. Gracias, mis hermanos. Buenas noches.